damos inicio a la grabación de la clase de hoy, mis queridos amigos. Les recuerdo, como siempre, que al finalizar la clase, en realidad hoy día no tengo tiempo entre medio, pero sí después de esto, o al menos durante el día de hoy, la clase, bueno, ya está, va a quedar disponible en Collaborate para que puedan revisarla, o bien yo la subo también a mi canal de YouTube para que puedan tener acceso rápido. Ahí es importante que identifiquen el código de la asignatura, que es SFI 3101, y ustedes son la sección, redoble de tambores. Son la sección, ¿qué sección son ustedes? Déjenme ver. Ustedes son la sección 14, ¿ok? Por ende, lo que tienen que hacer es identificar básicamente el código de la asignatura, la clase, ¿cierto? Que es, o sea, la sección 14, y la clase que está identificada en mi canal de YouTube que dice sábado de 11:30 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Hola. Hola. Ah, muy bien. Pero hable, use el micrófono. Qué lata, Eso. Muy bien. Qué lata que ahora se ponen vergonzosos. ¿Eh? Bien, vamos a partir entonces con un pequeño repaso de lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada terminamos de completar principalmente el repaso de toda la parte básica, la parte básica del curso, y vimos conceptos, por ejemplo, como repasamos lo que era la hora solar pico. ¿Qué más vimos? Vimos lo que era la teoría de semiconductores, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Vimos las diferencias entre voltaje, corriente, energía y potencia. ¿Sí? ¿Qué más? Y eso fue principalmente la clase que tuvimos la semana pasada, o sea, el miércoles, si no me equivoco. ¿Ya? Vamos a continuar durante esta... Ah, y algo muy importante, que vimos el dimensionamiento de ¿qué cosa, Matías? de las cargas que necesitamos, o sea, de las cargas de No, por el dimensionamiento de los... somos... Ah, espere. equivocado de clase, ya empezamos mal. Por eso les pregunté, ¿esta es la segunda clase que tienen de fotovoltaica conmigo? Me dijeron que sí. ¿No? Ya habíamos, A ver, habíamos 14. sacado los tipos de canales. No, po, esta es la primera. Esta es la primera. Ok, entonces no se preocupen, mis leones, no pasa absolutamente nada, porque Ya. esto, ¿cierto? Es lo que vamos a ver la clase de hoy. ¿Ah? Hoy vamos a revisar esto, ¿ven? Sí, todo en la vida tiene solución. Bien, vamos a partir entonces, con el concepto de hora solar pico. Ya les recuerdo que habíamos hablado sobre el azimut, ¿cierto? Las tablas de radiación solar, la corrección, la distancia de separación entre colectores, entre módulos fotovoltaicos, así que eso ya está claro. Entonces ahora lo que nos va a convocar y reunir es básicamente el concepto de hora solar pico. ¿Alguien me puede decir o explicar qué es una hora solar pico? Es cuando un metro cuadrado de panel, de módulo, recibe 1000 de irradiancia por una hora, ¿no? ¿No? 1000 watts por metro cuadrado por una hora. Espectacular, súper bien. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos para los que no tengan tanta claridad, voy a hacer el paralelo con el concepto de hora solar útil, ¿ok? ¿Qué entendemos por una hora solar útil? ¿Cierto? Una hora solar útil es la cantidad de horas al día en que tengo una irradiancia de más, o una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado, 200 watts por metro cuadrado. Eso es una hora de sol útil. ¿Y cuántas horas al día tengo? ¿Cierto? Es una irradiancia de más de 200 watts por metro cuadrado al día. En Chile, por lo general, vamos entre las 8,5 o HSU, ¿cierto? Y aproximadamente las 10,5
HSU. ¿Ya? ¿Por qué es importante el concepto de hora solar útil? Es muy importante porque los que tuvieron energía solar térmica conmigo, cuando calculamos el rendimiento de un captador solar como el rendimiento instantáneo, N0 menos A1 por X menos A2 por X cuadrado por G, ¿cierto? Nos damos cuenta que es necesario calcular la irradiancia, ¿cierto? Y si nos vamos a lo que aprendimos el semestre pasado, es decir, que la energía es la potencia por el tiempo, ustedes saben que la irradiancia, ¿cierto? Viene a ser ¿qué cosa dentro de esta ecuación? La potencia, ¿o no? ¿Sí? Acuérdense que la irradiancia se mide en watts por metro cuadrado versus la energía, que en este caso vendría siendo la radiación H, vendría siendo los watts hora por metro cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta diferencia entre energía y potencia? Perfecto. Lo que sacamos, mis queridos leones, lo que sacamos desde las tablas de radiación solar es la energía. Radiación es energía. Por ende, cuando yo necesito calcular irradiancia, es decir, potencia, lo que tengo que hacer, mis queridos amigos, es, para calcular potencia, es dividir la energía por el tiempo. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Energía por el tiempo. ¿La energía de dónde sale? De las tablas de radiación solar. ¿Y el tiempo? ¿De dónde creen ustedes que sale? Una hora, ¿no? ¿Se usa? No. El tiempo es justamente en donde se da, en donde yo recibo esta energía. Ese es ese tiempo. Por ende, la irradiancia va a ser, ¿cierto?, la potencia calculada como la energía, es decir, todo lo que me llega en términos de radiación solar del Sol por el tiempo en que me llega esa energía. Y esa energía, o ese tiempo, perdón, son las horas de sol útil, las horas donde tengo radiación solar efectiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Qué bueno que lo entiendan, si es que lo entienden, porque esto va a ser importante para el curso de sistemas solares térmicos. Es importante, mis queridos leones, que si no entienden algo, levanten la mano, me escriben en el chat, hablan por el micrófono. Si necesitan que explique, explico las veces que ustedes quieran, pero necesito que entiendan, por favor. ¿Ya? Ahora, usted dirá, profe, no sea leso, porque usted lo que nos quiere enseñar son las horas solar pico y se dio toda la tremenda vuelta con las horas solar útil. Entonces yo le digo, es la idea, era la intención. ¿Por qué? Porque si las horas de sol útil son todas las horas que yo tengo al día, ¿cierto? Con una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado, es decir, irradiancia, digamos, útil, un sol que realmente caliente, un sol que entregue energía, no un solcito nublado, no el solcito ese de las 5 de la mañana que calienta menos que, ¿sí? Solamente yo considero las horas de sol en que tengo un sol que realmente es útil. Por eso se llaman horas de sol útil. Ahora, cuando hablamos de la hora solar, ¿Cómo lo identificamos? muy fácil, porque usted puede ir a Beto, usted puede ir a AliExpress, usted puede hacer alguna aplicación en su celular, ¿cierto? Que son, ¿qué cosas son? Son medidores de irradiancia, que usted en tiempo real puede saber cuántos watts por metro cuadrado hay. Entonces, lo que usted tendría que hacer, por ejemplo, es irse con ese medidor, ¿cierto? Y cuando tenga al menos 200 watts por metro cuadrado, empezar a contar el tiempo. Empieza a contar el tiempo. ¿Sirve? ¿Cómo? ¿El explorador solar, el de la NASA o el de la Chile, sirve? No, porque el explorador solar o el de la NASA o el de la Chile lo que te entregan es irradiancia, o sea, perdón, es radiación, ¿ok? No, ok. No es energía, no es potencia. La potencia tienes que calcularla tú. Y la potencia o el tiempo, las horas de sol útil, por ejemplo, que yo te dije que hay en Chile, entre 8,5, ¿cierto? Y 10,5, ¿cierto? Dependen de la latitud del lugar. No hay la misma cantidad de horas de sol útil en Santiago que en Punta Arenas, o en Arica que en Punta Arenas, o en Arica que en Santiago. ¿Ok? Don Diego, usted que me estaba pidiendo, ¿cierto? ¿Qué entendemos entonces por el concepto de hora solar útil? Todas las horas del día en que yo tengo una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado. Por ende, si tengo 8,5 HSU al día, significa que durante 8,5 horas yo fui capaz de medir una irradiancia de 200 watts por metro cuadrado o más. ¿Se entiende? Entonces, don Matías, don Diego, don Ignacio, doña Yasmín, si usted se compra un medidor de irradiancia
y se pone a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana va a medir, por ejemplo, 50 watts por metro cuadrado. No sirve. Después 60, 70, 80, va a llegar a 200, ¿cierto? Y cuando llega a 200, usted activa el cronómetro y se queda todo el día ahí, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se va a quedar ahí? Se va a quedar ahí hasta que la irradiancia baje el umbral de los 200 watts por metro cuadrado. Entonces, cuando usted baja, ¡pum!, detiene el cronómetro y cuenta las horas. Esas son las horas de sol útil, ¿cierto? Todas las horas del día en que usted tuvo una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado. ¿Sí o no, los leones? Yes. Bien, bien. Ahora, insisto, ¿por qué me di toda esta vuelta? Porque cuando hablamos de la hora solar pico, lo que estoy hablando es justamente de todas las... Claro, o sea, menos de 200 watts por metro cuadrado es una irradiancia que prácticamente, una potencia que viene del sol que no alcanza para hacer funcionar un dispositivo solar. No alcanza para ser utilizada en un módulo fotovoltaico, no alcanza a ser utilizada por un sistema solar térmico, porque es demasiado poca, ¿cachai? Potencia en términos de sol. Es como que yo prendiera una ampolletita, pero la prenda con un dimmer, ¿cierto? Y la prenda tan bajo, ¿cierto? Que por más que la prenda, digamos, no me va a alumbrar, ¿cachai? Bien, entonces, al igual que la hora de sol útil, las horas de sol pico son todas las horas del día, ¿cierto? En que tengo una irradiancia igual a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros vemos el comportamiento, ¿cierto?, de la radiación solar, si aquí tuviéramos, por ejemplo, la irradiancia y aquí tuviéramos el tiempo en horas, nos daríamos cuenta, mis queridos leones, que así es un poco el comportamiento de la radiación solar, donde en estos puntos básicamente no tengo radiación. Aquí estamos al principio en la mañana y al final en la tarde, ¿cierto? Aquí está la mañana y la tarde. Entonces, lo que representa una hora solar pico es, si yo, por ejemplo, agarrara todo esto que está, ¿cierto?, en toda la irradiancia que yo consumí, o sea, que yo percibí al día, y si aquí tuviera, por ejemplo, el 1000 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Lo que yo hago es básicamente hacer un corte aquí, ¿cierto? Y recuperar y tratar de ver, por ejemplo, cuántas horas, sé que hay 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas. ¿Qué es lo que hice? Junté toda la irradiancia de todo el día, y las junté y las agregué en paquetitos de 1000, ¿cierto? En horas del día, por eso son horas del día donde yo tengo una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de 3 horas solar pico, estamos hablando de que tengo una irradiancia, ¿cierto?, de 1000 watts por metro cuadrado. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 horas. Eso significan 3 horas solar pico. ¿Ok? ¿Por qué yo hago el corte aquí en 1000? ¿Por qué me interesa, ¿cierto?, saber cuántos paquetitos de 1 hora de 1000 watts por metro cuadrado tengo al día? Porque acuérdense, cuando veíamos, ¿cierto?, los colectores, los módulos fotovoltaicos, decíamos que la potencia máxima de un módulo fotovoltaico se da con las condiciones básicas de prueba, las Standard Test Conditions. Y esas condiciones, ¿cierto?, estándar de prueba son a 1000 watts por metro cuadrado. Y si no me cree, le voy a mostrar enseguida una ficha de un módulo. Estoy grabando, sí. Le voy a mostrar enseguida la ficha de un módulo. Déjenme compartirles la pantalla. Un segundo. Ahí está. Aquí van a ver en unos segundos, ¿cierto?, un módulo fotovoltaico policristalino de la marca Jinko Solar, ¿cierto? Y fíjate acá, vean el modelo JKM 310PP. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no los Lions? Bien, eso. Si ustedes ven, se van a dar cuenta que este módulo de 310 watts
tiene los 310 watts. Decir, entrega su potencia máxima cuando está bajo las Standard Test Conditions. ¿Y qué son esas STC? Radiación de, o irradiancia en realidad, que esta ficha está traducida del inglés, por eso se traduce como radiación, pero es irradiancia, es potencia, de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué me interesa, mis queridos leones, saber cuántas horas o cuántos bloques, ciertos paquetitos de horas en que tengo 1000 watts por metro cuadrado? ¿Por qué me sirve saber eso? Porque ese va a ser el tiempo en que el panel, en que el módulo va a trabajar a potencia máxima. ¿Se entiende más o menos el concepto? Las NOCT son condiciones de prueba que son más exigentes, donde se ponen principalmente condiciones más reales de operación. Los módulos generalmente no van a trabajar en las condiciones estándar de prueba. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque la irradiancia nunca, o va a ser 1000 watts por metro cuadrado, pero no durante todo el día, en primer lugar. Porque la temperatura ambiente, ¿cierto? Claro, la temperatura de la célula generalmente va a ser un poco más baja, por lo tanto la tensión va a ser más alta. La presión atmosférica va a ser exactamente igual, pero se agrega la velocidad de viento. Te recuerdo que la velocidad de viento va a afectar en que la temperatura del módulo baje. ¿Cachai? Entonces lo va a mantener más ventilado, y si lo mantiene más ventilado, la tensión, ¿cierto?, va a ser más baja y por ende el desempeño del módulo va a ser mejor. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con calma cuando veamos las características eléctricas del módulo. ¿Ya? De momento quiero que nos centremos por fin en el tema de hora solar pico. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces ya que vimos eso, es importante que tengamos claro, mis queridos amigos, que voy a tener entonces, ¿cierto?, que el módulo fotovoltaico va a producir su potencia máxima, ¿cierto?, cuando está a una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Por eso es que a mí me interesa saber cuántas horas voy a tener equivalentes de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Imagínate que tengo 5 horas al día de esa irradiancia. Es como que 5 horas al día yo le pongo una ampolleta gigante a este panel, una ampolleta de 1000 watts por metro cuadrado, ¿cierto?, alumbrándolo. ¿Se entiende? Por ende, si tengo un módulo que tiene, por ejemplo, 70 watts de potencia y está bajo 5 horas de una ampolleta, que en este caso es el sol, ¿cierto?, de 1000 watts por metro cuadrado, ¿cuánta energía va a producir? Va a producir 7 por 5, 35, 350 watts hora. ¿A qué me refiero con esto? Que va a trabajar esta cantidad de horas, que son 5, a una potencia máxima de 70 watts, la potencia máxima. ¿Cacharon o no cacharon, mis Lions? ¿Sí o no? Sí, ¿No se todo fueron los leones? Buena. ¿Sí? Bien. Ahora, la gracia de esto, mis queridos azules, mis conejitos, es que, déjenme cambiar el color, la gracia es que cuando voy a una tabla de radiación solar, ¿cierto?, me voy a dar cuenta, por ejemplo, que la radiación, estoy hablando de H, de H, que es la radiación va a ser, por ejemplo, de 2,7 kilowatts hora por metro cuadrado al día, ¿cierto? Acuérdense que esa K es chica, es K minúscula, esa W es mayúscula y la H es minúscula. ¿Ya? 2,7 kilowatt hora. ¿Qué significa esto? Esto significa, en términos bien simples, que es lo mismo que tener principalmente 2,7 horas, ¿cierto?, de una radiación hipotética de 1 kilowatt por metro cuadrado, ¿cierto? Lo que si sigo descomponiendo
va a ser equivalente a tener 2,7 horas de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Un kilowatt obviamente son 1000 watts. Entonces acá es donde tengo, si ustedes se fijan, las condiciones básicas de prueba. Por ende, esto es equivalente a decir que tengo 2,7 horas de un módulo funcionando a potencia máxima. ¿Por qué? Porque cuando hay 1000 watts por metro cuadrado, el módulo trabaja a potencia máxima. ¿Cómo la viste, flaco? ¿Ah? Si ustedes se dan Profe, cuenta, dime. en el caso de tener, por ejemplo, la batería en 1000 watts acumulados, significa que esos 350 que marcó antes se tendrían que dividir por la por la No hora que estamos se está hablando, funcionando. no estamos hablando de momento de batería. Esto es solamente para entender básicamente el funcionamiento del módulo fotovoltaico. Ahora, esos 350 watt hora, dependiendo de cómo sea el régimen de consumo, van a irse directo, ponte tú, al banco de acumulación, o bien pueden ser ocupados por tú en términos de tiempo real por un regulador de carga. Pero eso viene después, estimado. ¿Ya? Gracias. No nos metamos con eso aún porque es importante entender bien primero estos conceptos. Ahora, cuando ustedes van a la definición de hora solar pico o cuando van a un libro a tratar de buscar esta explicación, lo que se van a encontrar es que les van a decir, cuando la radiación solar esté expresada en kilowatts hora por metro cuadrado al día, eso va a equivaler a las horas solar pico. Sí, pero eso viene de la explicación que yo les di, viene de acá. ¿Ok? Así que es importante que ustedes entiendan justamente de dónde salen o por qué se utilizan estas cosas. ¿Estamos los azules? ¿Los azules, los leones? ¿Los conejitos? Bien. Sigamos entonces. Uf. Vamos a ver entonces ahora. Por si acaso, la lámina que yo estoy usando y que les estoy mostrando, de hecho que les estoy compartiendo acá, está en el AVA. Está debidamente subida al AVA. Así que por favor la pueden revisar, descargar cuando quieran. Si no la han descargado, no se preocupen, se las voy a aprovechar de enviar ahora. Compartir archivos y vamos a tener la clase de sistemas fotovoltaicos autónomos. Ok. Ups. Ahí les estoy compartiendo el formato de la clase, si quieren para que lo vayan bajando, si quieren ver algún tipo de detalle, ¿cierto? Más específico, perfectamente lo pueden ver desde la presentación. Déjenme que está subiendo, esperen un minuto. Ya, ahí está compartido ya el documento, así que por favor lo pueden ya proceder a descargar. Sigo entonces compartiéndoles la pantalla. Bien, esto ya lo habíamos visto. Estamos aquí justamente viendo el concepto de radiación solar, ¿cierto? O sea, perdón, de hora solar pico. Esto forma parte, hasta aquí llegamos con la materia de repaso, en realidad, de lo que es la radiación solar, ¿cierto? O el análisis de radiación solar. Así que vamos a pasar a un nuevo subtema dentro de esto, que tiene que ver con los fundamentos de la energía fotovoltaica. Ustedes ya lo pudieron ver en el curso de TGI, ¿cierto? Yo les mandé de hecho unos videos, ¿cierto? O los que tuvieron clase con el profesor Luis también tuvieron que haberlo visto. Así que voy a hacer una explicación rápida, ¿cierto? De los fundamentos de la energía solar fotovoltaica. Y todo esto, respecto de los fundamentos de la energía fotovoltaica, parte con el descubrimiento de los elementos semiconductores. Los conocen, ¿verdad? Semiconductores. ¿Cuál es la gracia de los elementos semiconductores? La gracia justamente es que son elementos que pueden comportarse tanto como conductores como aislantes, ¿ya? Y por eso vamos a explicar justamente lo que es la teoría de bandas. Fíjense acá. Acá yo tengo el núcleo, ¿cierto?, de un átomo, y aquí voy a dibujar las distintas bandas de valencia que va a tener este átomo.
¿cierto? Entonces voy a darme cuenta, por ejemplo, que acá van a estar los electrones, ¿cierto? Y estos electrones que están en la banda de valencia más alejada del núcleo van a tener, obviamente, un nivel, digamos, de atracción menor, ¿cierto? Que, por ejemplo, los electrones que van a estar en esta, porque está cerquita, ¿está ahí? Como eso está cerquita, van a tener un nivel, digamos, de atracción mucho mayor, por lo tanto, los átomos más propensos, los electrones, perdón, más propensos a salir, digamos, o a formar parte de una corriente eléctrica, van a ser los que están más alejados del núcleo. ¿Ya? Si yo dibujara otro átomo, ¿ok? Me voy a dar cuenta que, ok, voy a poder ver principalmente, por ejemplo, la conducción de una corriente eléctrica, ¿cierto? Ahora, para eso tenemos que entender lo siguiente. Va a existir una capa o una banda que se llama banda de valencia y va a existir una banda de conducción, ¿ok? Chicos, este mono es súper burdo. ¿Ah? Si me viera un profe de química o de física, probablemente me diría que estoy cometiendo una aberración. Pero no sé, ¿ah? Da lo mismo. Aquí lo importante es que ustedes entiendan básicamente el fenómeno que está detrás de todo esto. De hecho, este modelo atómico que ustedes están viendo está obsoleto hace muchos años. Ya no se dibujan así los átomos, ya no se entienden los átomos de esta forma. Pero sigue siendo, como les digo, algo explícito. Entonces, cuando tengo un electrón que está acá y que puede saltar para formar parte de una corriente eléctrica, les recuerdo que la corriente eléctrica se define como el movimiento, ¿cierto?, de los portadores de carga. En este caso hay un movimiento de electrones y también un movimiento de huecos, ¿cierto? Los electrones se van conjugando en los distintos huecos. Entonces, cuando un electrón pasa a formar parte de una corriente eléctrica, lo que pasa es que el electrón salta de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿cierto? Y ahí van desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Por ende, en las bandas de valencia no hay movimiento de portadores de carga, no hay formación de corriente eléctrica, sino que esa formación de corriente eléctrica se da en la banda de conducción. Chicos, esto es súper abstracto, ¿ya? No traten de hacer el análisis ya, pero en el cable que pasa, o en... No, o sea, para que lo entiendan como de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los elementos conductores? En los elementos conductores voy a tener que esta banda de valencia va a ser o va a estar muy junta con la banda de conducción. Por lo tanto, los electrones van a pasar directamente de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ok? Sin mayores obstáculos y sin mayores problemas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un elemento aislante? En un elemento aislante nos vamos a dar cuenta que tengo la banda de valencia y que tengo la banda de conducción, y acá hay una restricción en términos físicos. Acá hay algo que se llama la banda prohibida, ¿cierto? Esa banda prohibida. ¿Por qué se llama banda prohibida? Porque en esa banda prohibida no pueden haber electrones ni pueden haber portadores de carga. Por lo tanto, ¿qué tenemos en un elemento aislante? Que esta banda prohibida, ¿cierto?, es tan grande que un electrón nunca va a poder pasar ni saltar desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Nunca, nunca. Ni aunque yo le meta mucha energía, ¿cierto?, a ese electrón, nunca va a poder llegar a la banda de conducción, porque la banda de conducción está muy separada de la banda de valencia. Y por eso los elementos aislantes no conducen la energía eléctrica. Por eso es que no la conducen. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en un elemento semiconductor? En un elemento semiconductor nos vamos a encontrar con que tengo una banda de valencia, tengo también una banda de conducción y tengo también una banda prohibida. ¿Cuál es el tema? El tema es que esa banda prohibida, si bien existe, no está tan lejos, por lo tanto yo perfectamente voy a tener que los electrones saltan de la banda de valencia a la banda de conducción, saltándose la banda prohibida. ¿Gracias a qué, mis queridos leones? Gracias a que desde el exterior se agrega... ¿Qué cosa? Hola. ¿Quién está rellenando, don Matías?
Gracias a que desde el exterior se agrega energía. Este es el principio de funcionamiento justamente desde de los módulos fotovoltaicos. ¿Quién es el que agrega la energía desde el exterior para que los electrones, ¿cierto?, pasen de la banda de valencia a la banda de conducción? El Sol. ¿Ok? Muy bien, Yasmín. No, y no estoy rellenando, don Matías. Si quiere, si no le gusta la clase, puede retirarse sin problema, yo lo voy a dejar presentar. ¿Ya? Bien. Respecto a los semiconductores, si ustedes se fijan, lo que voy a dibujar acá es principalmente un átomo de silicio, en una estructura cristalina del silicio. El silicio tiene 4 electrones en su órbita de valencia, ¿cierto?, en su última capa. Por lo tanto, cuando se une con otros átomos de silicio, va a formar una red cristalina de esta forma, ¿cierto?, a través de enlaces covalentes. Eso lo vieron en el curso de TGI. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando yo armo lo que van a ver en la PPT que les mandé, una pastilla de silicio, es decir, se las voy a proyectar. Bien, acá yo tengo la estructura de silicio que les comenté, ¿cierto? Acá tengo esta pastilla de silicio. Si yo le hiciera doble clic o pusiera esto en un microscopio, ¿cierto? El microscopio electrónico, obviamente, lo que vería sería, obviamente, la estructura molecular, que son esta estructura cristalina del silicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo agrego una diferencia de potencial acá en esta pastilla de silicio? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que debería empezar a formarse una corriente eléctrica, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, porque es lo mismo. A ver, acuérdense, mis queridos azules, que cuando usted tiene una ampolleta, cuando usted tiene una ampolletita acá, una ampolleta incandescente, que aquí tiene un filamento. Si usted le pone una batería a esta ampolleta, ¿cierto?, y la conecta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Al poner esta batería va a empezar a formar, a circular, ¿cierto?, una corriente de electrones, ¿cierto? Una corriente eléctrica, la cual va a energizar este filamento, se va a poner incandescente y por ende va a generar luz, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo va a durar esa luz de la ampolleta? Hasta que se acabe la energía que tiene acumulada la batería. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo. Si es que yo tengo esta pastilla de silicio y le pongo esta batería, lo que debería pasar es que empiece a circular una corriente de electrones, una corriente eléctrica, ¿cierto? El problema es que si tengo claro, la corriente eléctrica que se va a formar va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la estructura del silicio, y es lo que habíamos visto en la lámina, la estructura del silicio, ¿cierto? Si ustedes se fijan, no tiene huecos ni electrones libres para aumentar, ¿cierto?, la cantidad de corriente que pueda circular por esa pastilla de silicio. Vuelvo a... Ahí está. Tengo entonces esta pastilla de silicio, le pongo una diferencia de potencial, empiezo a circular, ¿cierto? Empieza a circular corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a ser, ¿cierto?, no va a ser lo suficientemente grande. Entonces, ¿qué es lo que hago con la estructura del silicio? Lo que hago es justamente agregar impurezas, que es el proceso principalmente de dopado de los semiconductores. Y en este proceso de dopado, si ustedes se fijan, voy a tener, por ejemplo, acá, en este semiconductor del tipo P. ¿Por qué tipo P? Porque es un semiconductor positivo, ¿cierto? Lo que hago aquí es agregar, o cada cierto tramo, ¿cierto?, ir eliminando átomos de silicio y los voy reemplazando por átomos que tengan, en vez de 4 electrones en su capa de valencia, tengan 3, ¿cierto? En este caso podría ser perfectamente el boro. Y hago lo mismo, ¿cierto?, con los semiconductores tipo N, en los cuales voy sacando átomos de silicio y voy poniendo, ¿cierto?, átomos de un material que en vez de tener, o de otro elemento que en vez de tener
4 electrones tenga 5. Entonces, ¿qué es lo que obtengo cuando hago eso? Lo que obtengo es lo siguiente. Cuando tengo un semiconductor tipo P, voy a tener principalmente eso. Ahí. Y un semiconductor tipo N, voy a tener, estos son los átomos de silicio que están debidamente conectados entre sí mediante enlaces covalentes. Entonces aquí voy a tener un hueco disponible y aquí voy a tener un electrón de sobra. Por ende, cuando yo tengo ahora esa misma pastilla de silicio que les mostré y le hago circular una diferencia de potencial, ¿cierto? La someto a una diferencia de potencial, lo que va a pasar es que el tamaño de esta corriente eléctrica, ¿cierto? Va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar esa corriente eléctrica? Porque ahora tengo más portadores de carga, ahora tengo más electrones libres y tengo más huecos disponibles. ¿Ok? Esa es principalmente la explicación. Entonces, cuando usted ve un módulo fotovoltaico, lo que ve es principalmente un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, ¿cierto? Que están juntos y que empiezan a conjugarse las cargas eléctricas. Voy a volver a la presentación. Ahí está. Usted lo que va a ver cuando tiene el semiconductor tipo P y tipo N, se va a dar cuenta que desde el semiconductor tipo N los electrones van a pasar al tipo P, por ende el semiconductor tipo N va a quedar con más huecos disponibles. ¿Por qué? Porque los electrones se fueron al tipo P. Y el P, en cambio, que tenía más huecos, por ende tenía una carga positiva, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora se vuelve un poco más negativo y el N, que antes era más negativo, se vuelve más positivo. ¿Por qué? Porque pierde parte de los electrones. Eso es lo que ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces desde el N pasan los electrones. Antes esos electrones estaban verdecitos aquí en el N, pero pasan ahora y por eso es que en la parte P ustedes van a ver esos cuadraditos verdes. ¿Ok? Porque esos electrones que antes estaban en N ahora están en P. ¿Ya? Todo esto, chicos, está en los videos que yo les subí en TGI. Esto es un repaso solamente. Y también en esta presentación, si ustedes la leen entera, aquí está todo explicado. Lo que pasa es que yo no me pongo a leer la presentación porque no tiene ningún sentido. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando yo junto el semiconductor tipo P y tipo N, lo que ocurre es principalmente que se aparece o se forma un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es justamente el que va a poner una de las principales restricciones que existe y de lo que se aprovecha un sistema fotovoltaico, que es justamente que la única forma de que exista movimiento en los portadores de carga, es decir, que haya una formación de una corriente eléctrica, va a ser solamente si es que se agrega energía desde el exterior. Y es por eso que ahí nace el concepto del efecto fotovoltaico, ¿cierto? El efecto fotovoltaico que es el que ustedes pueden ver acá. O sea, voy a tener un módulo fotovoltaico el cual va a recibir esta energía desde el sol, ¿cierto? Que llega en el espectro de la luz visible, ¿cierto? Entonces, los electrones que hacen gracias a esa energía saltan y pasan a formar parte de una corriente eléctrica, saltan de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ok? No sé si más o menos se entiende un poco la idea de este repaso. No, la diferencia potencial no va en relación a la concentración de silicio. Las células en general tienen fabricaciones relativamente estándar y la tensión o diferencia potencial a la salida del módulo va a depender básicamente de la conexión de células entre sí. Pero tiene que ver con el tamaño y tiene que ver, o sea, cuando hablamos de que una célula monocristalina o policristalina, ¿cierto? Tiene una determinada característica, estamos hablando que pasó por un proceso de fabricación en serie y que por lo general es bastante estandarizado en la industria, entonces no es que le metamos más silicio o menos silicio. ¿Ya? Ahora, obviamente, mientras más dopaje ahí, digamos, haya en la estructura del silicio, es decir, más boro, más arsénico, ¿cierto? Más átomos que tengan 3 electrones en vez de 4 o 5 electrones en vez de 4 en la última capa de valencia, obviamente mayor corriente eléctrica se va a poder formar, pero ese proceso de dopaje no es barato y por ende se busca un punto de equilibrio. Matías, esa era la pregunta. Chicos, ¿dudas respecto de esto? Ok. Pueden participar, ¿eh?
Yasmin, tengo 11 alumnos conectados y nadie más participa. Así que si tienen los micrófonos, actívenlos, hagamos dinámico esto para que lo pasemos bien, pues es la idea. Bien. No, vamos a verlo a continuación. No son iguales en rendimiento. Bien, seguimos entonces con la lámina. Respecto a las ventajas y desventajas, mis queridos amigos, esto que está aquí ya en realidad lo vimos o lo conversamos, lo hemos conversado varias veces respecto a las ventajas de la energía fotovoltaica. Ahora, lo importante es que tengamos claro cuáles son las ventajas hoy, no las ventajas bibliográficas, no las ventajas que aparecen en los libros, no las ventajas que aparecen, digamos, en los discursos de los políticos, no. O sea, hoy día el estado de desarrollo de la tecnología fotovoltaica ha permitido, ¿cierto?, que el negocio y que el mercado se desarrolle en forma sana, en primer lugar, generando ahorros reales, bajando los costos de implementación, ¿cierto? Mejorando los periodos de retorno de inversión y formándose también un mercado atractivo. Hoy día el negocio solar en Chile es un negocio que está dando trabajo. Hoy día la generación de energía a partir de paneles solares es obviamente un motor de desarrollo a nivel de comuna, a nivel de regiones. Atacama hoy día es la capital del sol del mundo. Te verá, profe, que le da color. Oiga, vaya a ver los niveles de radiación que hay allá. Vaya a ver principalmente todo lo que esa región está, ¿cierto?, aprovechando en términos de inversión, en términos de desarrollo, en términos de empleo, en términos de calidad de vida para sus habitantes, gracias al negocio solar. Pero es un negocio sano, chicos, y esa es una de las principales ventajas y características que tiene el modelo que se ha implementado en Chile. Y no estoy hablando, ¿cierto?, de política, no estoy hablando de lineamientos de un gobierno en particular, estoy hablando de que en Chile, en materia de energía renovable, las cosas se han hecho bien. ¿Ya? Y se han hecho bien no porque lo diga yo y no porque trabaje implementando políticas públicas en materia de energía solar y de eficiencia energética. No. Digo que las cosas se han hecho bien porque tenemos un mercado que crece y tenemos un mercado que crece y que es capaz de, como les dije, generar empleo, generar riqueza, ¿cierto? Y a través de eso producir energía limpia. Les puse el caso de lo que pasó con España. En España, que hizo en 5 años lo que un país hubiese demorado 15, gracias a qué? A la entrega de financiamiento, a la entrega de subsidios, ¿cierto? A la entrega de primas. ¿Para qué? Para que tú como persona natural vayas, pusieras tu planta, ¿cierto? Entonces yo, claro, si tú vas y pones tu planta solar, yo te paso platita, ¿cierto? O para el tema de la generación distribuida, para el net metering que tenían acá acuérdense, acá tenemos net billing, allá en España tenían net metering. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Claro, o sea, si yo compraba 100 pesos el kilowatt hora desde la red, y cuando inyectaba un excedente me estaban pagando 3,5 veces ese costo, era la papa, era la papa, ¿te das cuenta? O sea, cualquiera que ponía, por tú, un sistema fotovoltaico, inyectaba excedentes a la red, le pagaba mucho más, entonces el periodo de retorno de la inversión era corto. ¿Y qué pasó en España? Que ya no hay inyección de excedentes a la red, la tecnología solar prácticamente, o sea, fundieron la tecnología. En cambio, en Chile no han existido nunca subsidios, ¿cierto?, para la implementación de generación eléctrica en base a energías renovables. No hay subsidios. Lo que se ha hecho es igualar la cancha, hacerlas competir, entre comillas, de igual a igual con las fuentes de combustibles fósiles. Y desde ese punto de vista tenemos un mercado que ha crecido básicamente en forma sana. Les comentaba a los alumnos, a los compañeros de la sección anterior, que claro, o sea, muchas empresas cuando partió todo el tema de la generación distribuida en 2012 y 2014, en el reglamento, eh, lo que pasaba era que muchas empresas que implementaban proyectos decían, oiga, ¿cuándo nos van a ayudar? ¿Cuándo el Estado los va a poner? Y el Estado dijo nunca. Y me acuerdo que un ministro de Energía en particular dijo no para ver subsidios para renovables. Y ahí vino el lloriqueo, ahí vino, oiga, lo que pasa es que aquí nos discriminan, es que este país no quiere. Bueno, los resultados ahora son evidentes. Yo les mostré, ¿cierto?, en la página de la CNE, en Energía Abierta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les había mostrado el reporte principalmente? ¿Se acuerdan cuántas instalaciones de generación distribuida tenemos hoy día? Si no sabe, le voy a mandar aquí el enlace para que usted pueda descargar el documento. Al tiro te respondo, Diego, ¿eh? Si ustedes se fijan, voy a compartirles ahora la pantalla. Ahí está. Bien.
Aquí ustedes ya van a poder ver principalmente el reporte. Y acá, o sea, hoy día ya tenemos en Chile un total de, o sea, hasta el mes pasado, ¿cierto? De más de 5.700 instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida, lo que da una potencia instalada de más de 45 megawatts. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, aquí la demanda es sistemática. Yo los invito a que el próximo mes descarguen este mismo informe y vean cuánto fue el crecimiento a nivel de mes. ¿Ya? Cuando me pregunta don Diego, ¿cierto? Les mandé el link para que puedan descargar ese enlace. Acuérdense que la próxima semana no tenemos clase, así que van a poder tener harto tiempo para poder estudiar. Aprovechenlo, por favor. Me dice don Diego, ¿y por qué falta desarrollo de tecnologías de energías renovables? ¿Por qué falta desarrollo de energías renovables? ¿A qué te refieres, Diego, con que falta desarrollo? ¿Falta más potencia instalada en materia de energías renovables o falta que investiguemos más otras fuentes de energías renovables? Cri, 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 cri. Más desarrollo de tecnologías, baterías. Ah, claro, o sea, ahí hay varias cosas, Diego. La verdad es que Chile es un país que no se caracteriza obviamente por tener o entregar tanto apoyo, por ejemplo, al desarrollo tecnológico. Hoy día se está haciendo gracias al aporte de Corfo, que por fin se da cuenta, digamos, de que hay que potenciar ese tipo de cosas. ¿Cachai? Respecto, por ejemplo, a los componentes, o sea, tenemos un montón de potencial para poder crear módulos made in Chile, módulos que se adapten mejor a la cantidad de radiación que hay en Chile. Inversores también, los inversores están durando súper poco, inversores que están hechos para condiciones de trabajo como en Alemania, como en China, ¿cierto? Que llegan acá y se encuentran con temperaturas de trabajo que están por muy sobre, ¿cierto? Para lo que fueron diseñados. Entonces, un inversor que debería durarte porque tú 10 años, te está durando 5, te está durando 7. Entonces, eso hace que haya que reinvertir más rápido y que obviamente el desempeño económico de una planta sea menor. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, podríamos perfectamente hacer ese tipo de tecnologías, tenemos las capacidades, pero para eso hay que, a nivel también de política pública, generar e incentivar, ¿cierto?, el desarrollo justamente de de esas tecnologías, ¿está ahí? Ahora, lo bueno es que hemos crecido a un paso relativamente rápido, pero en forma sana, y eso es lo más importante, mis queridos leones. Sigamos. Respecto al campo laboral, ustedes, la gran mayoría de ustedes va a terminar trabajando en proyectos de generación distribuida, eso se los aseguro. Algunos van a terminar haciendo energía solar térmica, otros se van a terminar dedicando principalmente al seguimiento, al desarrollo de proyectos. Aquí hay campo laboral para todo, hay que saber moverse nomás, ¿ya? Y desde ese punto de vista, el aprovechar, por ejemplo, las clases, el aprovechar de preguntar, piense que usted en un tiempo más va a tener que ganar o preocuparse por ganar su próxima entrevista laboral. Entonces yo pregunto, ¿qué está haciendo usted hoy día para ganar su próxima entrevista laboral? Y si la respuesta es nada, póngase a hacer algo. Porque después le recuerdo que por más amigo que usted sea del compañero que se sienta al lado, ¿cierto? En un año y medio más, sí, más o menos en un año y medio más, van a tener que salir los dos a buscar pega. Y ahí, por más amigos que sean, van a tener que competir. Entonces, ¿cómo usted va a ser capaz de demostrar que es un mejor elemento para la empresa que está haciendo la entrevista? Esa es la invitación que le hago. Aproveche de estudiar, aproveche de saber de actualidad. Hoy día, por ejemplo, la otra semana, o sea, la semana anterior, me contactaba un ex compañero de ustedes, de la primera malla de energías renovables, que era energías renovables y eficiencia energética, el Braulio, y me decía, profe, sabe que tengo una entrevista, pero estoy alejado porque el Braulio se metió a estudiar ingeniería civil industrial después. ¿Cachai? Entonces, estaba súper desconectado de lo que estaba pasando, y eso es lo que no les puede pasar, chicos. Ustedes van a ser profesionales, van a trabajar en esto. Y cuando trabajen en esto, no solamente hay que ser la máquina de la conexión, la máquina de trabajo en techo, la máquina del panel, la máquina del diseño, la máquina de la simulación en un software, sino que también hay que saber para dónde va la micro. Por eso es necesario que ustedes sepan cuáles son las políticas públicas actuales que van a hacer que ustedes tengan pega los próximos años, claramente. Pero bueno, vamos a hablar más de esto en otra oportunidad. Bien, respecto a, acá ustedes pueden ver, bueno, estas aplicaciones ya las hemos visto. Respecto a las células y al tipo de células, no me voy a detener en eso, porque la verdad es que es más chata. Esta presentación se las dejo a ustedes para que ustedes puedan leer. Yo, si ustedes se fijan, no me pongo a leer la presentación porque no me pagan para eso.
pero ustedes sí pueden estudiar. Hice esta presentación justamente para que ustedes aprovechen de leer y de profundizar un poco lo que vamos viendo en clase. Pero en esto sí me voy a detener, ¿cierto? Y voy a pensar principalmente en que tenemos los módulos de silicio, bueno, monocristalino, policristalino, amorfo. Hay otras tecnologías, están, por ejemplo, hoy día los módulos capa fina, tenemos módulos bifaciales, etc. O sea, hay innovaciones también que se han metido en el mercado solar. Ahora, lo importante es que las tecnologías que ustedes más van a utilizar son obviamente los módulos de... Ay, no estaban viendo la presentación. Perdón. Son los módulos de silicio monocristalino y policristalino. Dame un segundo. Aplicación. Ahí está. ¿Qué es eso? Estoy mirando la página 35 del documento que les mandé. Entonces vamos a tener módulos monocristalinos y policristalinos como principalmente, como los principales actores del mercado hoy día de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, mis queridos azules, quiero que ustedes me respondan la siguiente pregunta. O sea, más allá de las diferencias del silicio monocristalino o policristalino, que va a ser principalmente en los frentes de cristalización, en un silicio que es más puro, etcétera, tengo en general que voy a tener un módulo, ¿cierto? De, por ejemplo, un módulo de 100 watts peak monocristalino, que va a tener, por ejemplo, un rendimiento aproximado del, no sé, 16%. Les recuerdo que un rendimiento del 16% significa que de 100 unidades de energía que llegan del sol, este módulo es capaz de entregar o de convertir o generar 16 unidades de energía en términos de electricidad. Eso es lo que significa, ¿cierto? Un rendimiento del 16%, que no se les olvide, por favor. ¿Ya? Entonces, por otro lado, voy a tener un módulo policristalino, ¿cierto? Que tiene 100 en watts de potencia, ¿cierto? Y que va a tener un rendimiento, por ejemplo, aproximado, pongámosle un 13 o 14%. ¿Ya? Entonces, cuando tengo esta realidad, ¿cierto? Tengo un módulo de 100 watts, otro de 100 watts, ¿cierto? Pero uno tiene un rendimiento del 16% y el otro tiene un rendimiento del 13%. Entonces, quiero que estén atentos porque voy a generar un sondeo. Un sondeo, una encuesta, por si acá. En el ejemplo que más energía, entonces el mono y el poli. Ya mis leones, ¿están listos? Vamos. ¿Qué módulo produce o producirá más energía? ¿El mono o el poli? Considerando que el mono tiene un 16% de rendimiento y el poli tiene un 13%. Vamos a votar. Vamos a votar. Vamos a votar. Taraninarina, taraninana. Vamos los azules, quedan 5 personas. Vamos los leones. Se quedaron dormidos, parece. Falta que vote don Andrés, ya votó, don Diego Bahamondes, don Felipe Flores y don Ignacio Daza. O sea, Ignacio Pozas, perdón, y Felipe Flores faltan solamente. Ok, bien. Acuérdense de su respuesta, porque ahora les quiero hacer otro sondeo. ¿Ya? Voy a dejar, yo veo aquí las respuestas de ustedes, pero voy a principalmente hacer otra pregunta. Esperen ahí, avispa. M. Bien, atentos. Se va la bolita. Sabía que se iba a pasar. ¿Ah? Puede reírse. Esa es lo mismo, ¿ve? Lo mismo, claro, lo mismo. Entonces, mis queridos azules, mis queridos leones, mis queridos conejitos, ¿qué módulo produce más energía? ¿Un módulo monocristalino o un módulo policristalino?
¿Cuál, po? Cri, 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 cri. Producen lo mismo, muy bien, don Sebastián Lencura, muy bien. Bajo condiciones estándar, bajo las Standard Test Conditions, van a producir la misma cantidad de energía, mis leones, si la potencia es la misma. Lo que pasa es que como uno tiene un rendimiento mayor, lo más probable es que va a necesitar una superficie menor de captación. ¿Ok? Eso es importante. Bajo condiciones, Sebastián, bajo condiciones estándar. Ahora, si usted me pregunta, por ejemplo, en términos de condiciones que difieren de lo estándar, por ejemplo, bajo altos niveles de radiación, bajo altas temperaturas, ¿cierto? Probablemente, claro, el policristalino puede que tenga, ¿cierto? Bajo estudios e investigaciones que se han hecho, un mejor desempeño. Les recuerdo que a más temperatura, ¿cierto? La tensión baja, ¿ok? Por lo tanto, el policristalino puede tener un mejor desempeño, ¿cierto? Bajo ese tipo de condiciones de operación. Ahora, ¿de qué sirve, por ejemplo, el mono? Claro, el mono, como es menos superficie, porque tiene un mayor rendimiento, ¿cierto? Requiere menos superficie y eso hace principalmente que necesites menos espacio, que gasten menos en fundaciones, que gasten menos en estructura, porque si es más pequeño el panel pesa menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, eso tampoco es relevante. Cuando ustedes vean los fabricantes de módulos fotovoltaicos se van a dar cuenta que hacen o fabrican en familias, por ejemplo, de hecho, el módulo que les mostré recién, el Ginkgo Solar, eran módulos que trabajaban, era la misma ficha para un módulo policristalino que iban entre los 310 y los 330. 310 y 330 watts. 310 hasta los 330 watts, ¿cierto? Y esos fabricaron en silicio policristalino. Yo les aseguro que no van a encontrar un módulo Ginkgo Solar en silicio monocristalino de esta potencia. Lo que van a hacer es que, claro, en monocristalino van a fabricar la familia anterior, la familia a continuación, ¿ok? Entonces, si es relevante qué tipo de tecnología utilizamos para el desarrollo de un proyecto bajo condiciones lo más normales posible, la verdad es que no tiene mayor diferencia, ¿ya? De hecho, el costo que te da un fabricante, por ejemplo, de $0,3, por ejemplo, el watt, ¿cierto? Eso es si tú querés poli o mono. Y si tú querés, puedes mandar a fabricar un módulo policristalino de tales características, el chino te va a cobrar lo mismo. ¿Ok? Así que en términos de hacer como diferencias sustanciales no las hay tanto. Ahora, como les digo, sí hay registros, por ejemplo, de que bajo condiciones de alta temperatura el módulo policristalino tiene efectivamente un desempeño mejor, pero bajo las condiciones estándar, bajo las Standard Test Conditions, que son condiciones de prueba, ambos módulos van a generar lo mismo. ¿Estamos o no estamos los usuarios? Cri, cri. Sí, ¿por qué? Porque el silicio monocristalino obviamente proviene de un solo frente de cristalización, sale desde la oblea, ¿cierto? Que se produce en la fábrica, ¿cierto? Y se lamina esa oblea y se forman las células. En cambio, por eso vas a ver que la célula, ¿cierto? De el silicio monocristalino es una célula que tiene una forma bien definida. En cambio, en el silicio policristalino vas a tener una célula que es de tamaño cuadrada. ¿Por qué? Porque básicamente se vuelve a cristalizar el silicio para fabricar esas células y reaprovechar material de desecho o lo que no alcanzó porque tuvo que convertirse directamente en una oblea de silicio monocristalino. ¿Ya? Por eso es que obviamente el silicio monocristalino tiene obviamente un rendimiento mayor. ¿Ya? Pero acuérdate que cuando hablamos de que un módulo tiene 100 watts peak de potencia, lo que importa es la potencia, no el rendimiento. ¿Por qué? Porque bajo condiciones estándar, ¿cierto? El módulo fue capaz de entregar, claro, justamente esa potencia. ¿Ya? Si el mono tiene mejor rendimiento, significa que es capaz de lograr esa potencia con una menor superficie de captación. Esa es la principal diferencia. Bien, mis leones, sigamos. Llegó el momento de hablar de algunos conceptos que son, sí, en términos de duración, generalmente hoy día todos los fabricantes, Andrés, te están dando al año 25 o al año 20, más o menos te aseguran el 90% de la generación del módulo, ¿ya? Así se mueven las garantías en términos de los paneles solares.
generalmente, o sea, porque de hecho el primer panel solar que se inventó todavía genera energía, lo que pasa es que el rendimiento va decayendo. Entonces, ¿qué es lo que te garantizan, por ejemplo, los proveedores? Es justamente el que tú tengas, por ejemplo, al año 20, un 90%, por ejemplo, de la generación inicial, o la generación que el fabricante te promete. Al año 25 o al año 30, pues tú un 80% de esa. Esas son como las garantías. Ahora, usted me dirá, profe, pero es que yo le estoy comprando un fabricante chino que tiene un año en el mercado. Entonces, ¿cómo sé que el módulo al año 20 me va a generar el 90% de la energía? Bueno, para eso hay seguros que toman las firmas chinas, ¿cierto? Con empresas americanas, por ejemplo, que se encargan de cubrir estas garantías, por ejemplo, en el futuro. Ahora, por eso es importante a usted quien le compra, po. O sea, si usted está comprando un módulo fotovoltaico y con suerte tiene una placa atrás escrita a mano en chino, obviamente nadie le va a responder por eso. Lo tiene claro. Pues no le diga que no le dije. ¿Eh? Bien. Vamos entonces, ya que pasamos por todos los conceptos básicos de radiación solar y también vimos justamente el funcionamiento de un módulo fotovoltaico, vimos la teoría de semiconductores, vimos la teoría de bandas, es hora de que empecemos a entrar en materia, ¿cierto? Y entrar en materia significa, principalmente, mis queridos leones, significa el que empecemos a hablar de algunos conceptos que son básicos para que puedan principalmente entender qué es lo que viene. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de diferencia de potencial o tensión, ¿cierto? Cuando hablamos de intensidad de corriente, cuando hablamos de energía y hablamos de potencia, todos tienen absoluta claridad de qué se trata eso. Todos son capaces de poder explicar esos conceptos, de entender esos conceptos. Cuando estamos hablando de 220 volts, de 48 volts, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la diferencia de potencial? ¿O cuál es la diferencia entre energía y potencia? ¿Todos lo tienen claro o alguien no lo tiene claro? O quizás creen que lo tienen claro pero no están seguros. O quizás, no sé, díganme ustedes. ¿Quieren que repasemos? ¿Quieren que sigamos? Si es que todos lo tienen claro, obviamente podemos seguir adelante. Cri, cri. Cri, cri. Hola. Ya. Vamos entonces a hacer un repaso rápido del concepto de diferencia de potencial, ¿cierto? Quiero que vean, por favor, esto que voy a dibujar acá, ¿cierto? ¿Potencia es consumo? No, don Ricardo, potencia no es consumo. Por eso lo voy a explicar específicamente ahora y con esto yo creo que vamos a cerrar la primera sesión, porque a la 1 termina esto, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que vean, ¿cierto? Esto que estoy dibujando acá. Esto que estoy dibujando acá, ¿cierto? Es una montaña rusa. Y aquí voy a tener, ¿cierto? Un carrito de la montaña rusa en el cual yo voy a soltar en algún momento. Y cuando suelte, este carrito de la montaña rusa va a empezar a bajar, ¿cierto? Entonces voy a ver que en primer lugar tengo una altura 1 y en segundo lugar tengo una altura 2, ¿cierto? Entonces acá tenemos algo que se llama una diferencia de altura que hace principalmente, ¿cierto?, que este carrito empiece a bajar. Y cuando este carro empieza a bajar, voy a darme cuenta que esta diferencia de potencial, ¿cierto?, o esta diferencia de alturas va a empezar a convertirse en energía cinética porque este carrito va a aumentar la velocidad, ¿ya? Y yo quiero ahora que usted agarre su mouse, el que tiene en la mano, agárrelo, elévelo y por favor déjelo caer al suelo. No vaya a ser, po. O hágalo con un lápiz. Si usted ve, por ejemplo, que un lápiz se está cayendo desde un punto más alto a un punto más bajo, ¿cierto? Es básicamente porque hay una atracción, ¿cierto?, de la fuerza de gravedad y bla, 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 ¿cierto? Hay una diferencia de altura. Si yo dejo el lápiz en la mesa, ese lápiz no se va a mover, no va a caer, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, tal y como se necesita que para que este carrito, digamos, se mueva, ¿cierto? Necesito que haya una diferencia de altura para que la corriente eléctrica, ¿cierto?, el portador de carga se mueva desde un punto a otro. Yo necesito que haya una diferencia de potencial. Y es por eso que paso de una tensión 1 a una tensión 2. O por eso que cuando mido, por ejemplo, entre dos puntos 220 volts, ¿cierto?, lo que estoy midiendo es la diferencia de potencial. Chicos, aquí el mismo ejemplo de la ampolleta. El mismo ejemplo. Si aquí lo que hago es
poner una batería, una pila, ¿cierto? A esto, esta batería, esta pila, ¿cierto? Es de 1,5 volts, o si fuera una batería sería de 9 volts. Entonces, esa diferencia de potencial entre un punto y otro hace que se produzca este movimiento de electrones dentro del circuito. ¿Okay? No, la caída de tensión es otra cosa, Matías. ¿Ya? La caída de tensión tiene que ver con las pérdidas asociadas a la transmisión o distribución justamente de la energía, digamos, por un conductor. ¿Ya? Y por eso la norma establece niveles mínimos y máximos de caída de tensión. Bien, entendiendo eso, entonces, cuando nosotros, claro, medimos esos 200 volts, lo que estamos midiendo es la diferencia del potencial que tenemos y que en base a esa diferencia de potencial hacemos que la energía se mueva dentro de un conductor. ¿Ya? Si yo saco esta batería, obviamente no voy a tener movimiento de electrones y no voy a tener por ende que la ampolleta se encienda. ¿Ya? Otra diferencia importante que tienen que tener súper clara es la diferencia entre energía y potencia. Entre energía y potencia. La diferencia, acuérdense chicos que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? Quiero que ustedes me digan, ¿qué pasa si no comen en 5 días? Adelgazo, no, hombre. Si usted no come en 5 días, lo más probable es que no tenga energía, ¿cierto? Baja su energía. Justamente, ¿se ha dado cuenta? ¿Usted cree que si después de 5 días sin comer va a poder correr una cuadra? Lo más probable es que no va a tener energía, porque tenemos, si ustedes se fijan, energía química de los alimentos, ¿cierto? Y me pongo idiota, sí, también suele pasar. Esa energía química se transforma, ¿cierto?, en energía cuando nosotros, por ejemplo, claro, nos comemos el chocolatito que tiene X calorías o X kilocalorías, ¿cierto? Lo que estamos teniendo es consumiendo energía. Las calorías son unidades de energía. Lo que pasa cuando empezamos a engordar es que, claro, consumimos más energía de la que podemos literalmente quemar, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que pasa, pero como seres humanos necesitamos esa energía. Bien, ahora, ese es el concepto entonces de energía, lo que nos permite generar un trabajo, hacer cosas, ¿ya? En cambio, la potencia, mis queridos leones, no va a ser otra cosa que la cantidad de energía que yo consumo en una determinada unidad de tiempo. Y aquí quiero que piensen en lo siguiente. Vamos a tener una maratón, ¿cierto? O una carrera, si es que yo, por ejemplo, corro a 10 kilómetros por hora, o corro a 5 kilómetros por hora, ¿la cantidad de energía que voy a gastar va a ser la misma? ¿Corriendo a qué velocidad gasto más energía? ¿Corriendo más lento o corriendo más rápido? A 10 kilómetros por hora, obviamente voy, ¿cierto?, a consumir más energía, ¿cierto? Por ende, para que, si ustedes se fijan, para aumentar la potencia, es decir, aumentar la capacidad de correr más rápido, necesito consumir más energía en el mismo tiempo. ¿Ok? Eso es lo importante que lo entiendan, ¿cierto? Mientras yo más rápido corro, más energía voy a consumir y por ende más potencia voy a entregar. Fíjense en una ampolleta, ya que estamos hablando de las ampolletas, en una ampolleta de 100 watts y en una de 50 watts. ¿Cuál va a consumir en el mismo tiempo más energía? La de 100. ¿Por qué? Porque tiene una potencia mayor, tiene una capacidad, ¿cierto?, de alumbrar más. ¿Se entiende? Básicamente. Bien. Ahora, antes de... claro, a más velocidad, más gasta. Tal cual. ¿Por qué? Porque estoy entregando o erogando una mayor potencia de mi automóvil. ¿Ya? Ahora, respecto a qué es más importante, la potencia o la energía, ahí es importante tener en consideración lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una central de generación, ¿cierto?, de este tamaño, esta es una central, por ejemplo, de 100 watts y esta es una central de 1000 watts. ¿Ok? Imagínense un generador eléctrico, una planta generadora en el norte, lo que usted quiera, ¿cierto? Si esta central de 100 watts trabaja por 10 horas y esta de 1000 watts trabaja por 1 hora, la cantidad de energía que van a generar va a ser la siguiente. La energía va a ser entonces potencia por tiempo, por lo tanto, muy bien, Yasmín, la energía va a ser igual a 100 watts por 10 horas, por lo tanto la energía aquí va a ser igual a 1000 watts hora. En cambio acá voy a tener potencia por tiempo
y la energía va a ser igual a 1000 watts por el tiempo, que es 1 hora. ¿Cuánta energía consumo acá? 1000 watts hora. Entonces, si en ambas centrales, en ambos grupos de electrógeno, en ambas centrales de generación, estoy generando la misma energía, pero esta de acá, ¿cierto?, es 10 veces más grande, ¿cierto? Y por ende, probablemente si los costos fueran lineales me hubiese costado 10 veces más. Usted comprenderá, ¿cierto?, que obviamente lo más importante que vendría siendo la energía o la potencia. Acá estoy hablando de potencia, ¿cierto? Del fierro, de la capacidad de producir, ¿cierto? O de cuánta energía, o de la capacidad, por tú, de correr más rápido o de generar más energía. Entonces, ¿qué creen ustedes que es más importante, la energía o la potencia? ¿Ya? ¿Quién más? Potencia. Muy bien. Fíjense que si yo tuviera una demanda o un consumo de una potencia, perdón, de 700 watts, esta central, la de 100, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me sirve o no me sirve? No, porque queda chica, ¿o no? Para alimentar una potencia de 700 watts, esta de chica no me sirve. Por ende, obligadamente voy a tener que saber utilizar esta. Ahora, si nos vamos al ejemplo de las carreras, si nos vamos al ejemplo, claro, pues necesitaría 6 de esas. Entonces, al fin y al cabo, la energía va a depender del tiempo en que yo use mi potencia. Pero si yo no tengo la potencia mínima para poder abastecer todas las cargas, no voy a sacar nada con poder generar toda la energía del mundo. ¿Se entiende? Y por eso es que la potencia hoy día es tan importante, porque la potencia está asociada a un tema de infraestructura. Imagínense, yo podría generar o consumir o tener usar la misma energía para correr, por ejemplo, los 100 metros planos y para correr quizá una maratón. ¿Ya? Si usted se fija, la cantidad de energía que usamos podría ser eventualmente la misma, pero yo, que soy maratonista, no podría correr en los 100 metros planos. ¿Por qué? Porque para eso hay que tener una condición física y una velocidad y un aguante, ¿cachai?, que es propio de las personas que entrenan para esa disciplina. ¿Se entiende? Por ende, las potencias son distintas, aunque la energía que usemos probablemente sea la misma. No sé si se entiende un poco, ¿ya? Y es más probable que un velocista sirva más para la maratón que un maratonista sirva para las carreras rápidas, ¿ya? Eso es importante. Como último dato más freak, piensen ustedes que cuando estamos hablando, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, vamos a hacer un repaso también de esto. Ustedes en su casa tienen una tarifa BT1, que es una tarifa residencial, ¿cierto?, con límite de empalme hasta 10 kilowatts, ¿cierto? Pero cuando ustedes salen de la BT1, las tarifas que tienen las empresas, por ejemplo, cuando vamos de BT2 o AT2 en adelante, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que acá, por ejemplo, en la BT1 nosotros pagamos un precio monómico que incluye energía y potencia, y estamos comprando básicamente el kilowatt hora, por ejemplo, a 100 pesos. ¿Ok? Pero cuando tenemos una tarifa ya más enfocada en mayores potencias conectadas, aquí te cobran aparte, ¿cierto?, lo que es energía y lo que es potencia. Se cobra aparte, porque si tú quieres una empresa y quieres poner o echar a andar una máquina, un motor de 2 megas, y después un horno de X megas, y después quieres subir más potencia conectada, significa que yo, como centrales de generación, tengo que echar a andar muchas más plantas para poder satisfacer la potencia que tú me estás pidiendo. O la misma línea de transmisión tiene que usar más de su capacidad para entregarte la potencia que tú querías. Entonces, si usted quiere más potencia, pague por esa potencia. ¿Se entiende? Y es por eso, mis queridos leones, que lo crítico, más que la energía, es la potencia. Porque la potencia está asociada a capacidad, está asociada a infraestructura, está asociada, digamos, a poder hacer algo o no poder hacer algo. ¿Me entiende? Y algo que no se les olvide nunca para cerrar ya esta sesión. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de consumo. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de demanda. Demanda. Voy a escribirlo mejor acá.
energía, consumo, y potencia es demanda. Entonces, cuando yo diga, usted tiene una demanda de 50 kilowatts, eso es potencia, ¿se entiende? Y demanda es potencia. Por ende, no quiero escuchar que usted me diga, profe, tengo un consumo de 40 kilos. No, usted tiene una demanda de 40 kilos y tiene un consumo de 40 kilowatts hora. ¿Se entiende, mis queridos querubines? Ay, vida de perrito. Vamos entonces a pasar la lista. Ustedes son, ¿qué sección son ustedes? De nada, pues Andrés, esa es la idea. La idea es que hayan aprendido y no se me pierda para la última sesión porque va a estar bueno igual. O sea, no, tampoco es que se hace una clase, no, pero debería aprender harto. Ojalá. Bien, chicos, ustedes son la sección 12, si nomás no me equivoco. Filtrar. No, ustedes son los 13. No, los 14 son ustedes. Sí, de 11:30 a 1. Perfecto. Vamos a registrarla, a iniciar clase y registrar asistencia. Entonces le tenemos. Necesito que me ayuden, por favor. 14 ve la sección, sí. Si se corren las pruebas, yo la verdad estamos esperando el lunes, como docentes deberíamos tener novedades respecto a qué es lo que pasa con el semestre. ¿Ok? O sea, qué es lo que pasa en las próximas semanas, si el semestre sigue igual, me imagino, pero como les digo, o sea, yo no tengo información oficial, por lo tanto me es difícil el decirles, ¿cierto? Bien, entonces tengo a Andrés García, a ver, Ricardo Aceituno sí está. Don Esteban Álvarez parece que también está, ¿o no? Esteban, no. Doña Yasmín sí está. Diego Bahamondes, sí está. Don Diego Barrios, no está. Voy a compartirles esta página para que ustedes vayan mirando también mis queridos. Diego Bahamondes está, perfecto. Denme un segundo, compartir pantalla, pestaña de Chrome, ahí. Y vamos a enviar el chat inmediatamente. Bien, Diego Bahamondes, sí está presente, don Diego. Don Diego Barrio está ausente, Matías Berríos presente, don Felipe Flores. Felipe Flores sí está. Bueno, don Andrés García sí estaba. Don Camilo Hernández no está. Don Camilo Illanes no está. Don Sebastián Liencura, sí está, don Sebastián. Don Diego Muñoz parece que también estaba, sí. Don Ignacio Pozas también estaba, sí. Sí, don Felipe Ramírez, no, Felipe no está, parece, ¿no? Sí, Felipe sí está. Don Javier Rivera, no está. Don Francisca Sepúlveda no está. Don Carlos Tovar tampoco está. Y don Daniel Zúñiga. Camilo Yáñez está. Y don Zúñiga, no. ¿Quién era el que estaba? Estaba don Camilo Yáñez. Camilo Illanes. Ok, Camilo, estamos ok. Perfecto. Bien, chicos, ¿hay alguna duda? Si es que no, entonces nos vemos a las... ¿A qué hora es? Como a las 2:30, ¿no? ¿A las 3? No, a las 3:45. Algo así. ¿Ok? Bien, chicos, detenemos entonces la grabación. No se olviden que esta grabación va a estar disponible en mi canal de YouTube y en el Collaborate, listo para que la puedan descargar. Un abrazo a todos, nos vemos más ratito. Chau, chau.